Bien, hemos visto cómo existen ganadores y perdedores y cómo la asimetría que existe actualmente en el IRPF, que lleva muchísimos años de esta manera, está generando realmente agravios entre sobre todo los trabajadores y los empresarios o rentistas, ¿no? Veamos ahora qué otras alternativas habría de financiación que no tuvieran que pasar exclusivamente, ¿no?, por que la renta básica se financiara a través del IRPF, que es verdad que sabemos que carga mucho sobre los trabajadores, aunque también hemos dicho que la reforma del IRPF pasaría por equiparar los mismos tramos, los mismos tipos impositivos de las rentas del capital o del ahorro y las rentas del trabajo. Y luego ya pasaremos a ver algunas simulaciones alternativas en donde también podemos ver qué resultados diferentes pueden haber en función de los parámetros que pongamos y otras condiciones. Veamos primero qué alternativas existen para pagar estos costes que hemos dicho de aproximadamente entre 20 y 34.000 millones que costaría una renta básica en función, ¿no?, del método de aplicación. Bien, el sistema fiscal español, cuando lo analizas detalladamente y lo pones en comparación con otros países europeos, lo que se ve es que prácticamente en cada uno de los diferentes tipos de impuestos existen diferencias sustanciales con lo que pagan los otros países. Lo que quiere decir es que los 7 puntos o 8 puntos de diferencia de presión fiscal están repartidos a lo largo de toda la cesta de impuestos en los cuales se fundamenta, ¿no?, el sistema fiscal español y el sistema fiscal europeo, que son muy similares, ¿no? Aquí tenemos una lista, ¿no?, con unos cuantificados y otros más difíciles de cuantificar, de dónde podrían estar estos nichos, ¿no?, de generación de ingresos que, combinados con el nuevo IRPF o bien actuando solos, ¿no?, podrían también financiar una renta básica, ¿no? En primer lugar tenemos los impuestos ambientales, o sea, todos los impuestos sobre la energía, sobre las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, o también sobre los residuos, etcétera, ¿no? Pues bien, ponernos a nivel de presión fiscal igual que la media europea podría proporcionar en nuestro modelo unos 6.000 millones de euros, ¿no?, descontando la parte que se ingresaría en el País Vasco y Navarra, ¿eh? Siempre hablamos de quitar estas dos comunidades. Pero es que si nos pusiéramos en ingresos per cápita, en impuestos ambientales, estaríamos hablando de hasta 11.000 millones de recaudación adicional, solo equiparándonos a la media de Europa, ¿eh? No estamos hablando de ponernos por delante, sino sencillamente equipararnos a la media de Europa. El segundo elemento es el caso bastante excepcional que existe en España de que las bases a la cotización de la Seguridad Social están topadas en España, ¿no? Estamos hablando de una cifra en estos momentos de unos 44.000 euros anuales y que por encima de esto ya no se paga más cotizaciones a la Seguridad Social. Pues bien, si existe un cálculo que se ha hecho recientemente por parte de los sindicatos que decían que en España, si se destoparan estas bases, ¿no?, y se pagara proporcionalmente, como se hace con los salarios inferiores a 44.000 euros, se podrían recaudar hasta 7.000 millones de euros más, ¿no? 7.500 en el caso de España, 7.000 si quitamos estas dos comunidades de Navarra y País Vasco. Otra opción sería incrementar el IVA en el sentido de eliminar los tipos reducidos y superreducidos. Esto y compensar esto a través de la renta básica. Esto podría compensar la renta básica, quiere decir que el incremento de precios que supondría eliminar los tipos reducidos y superreducidos, que todos los estudios, digamos, académicos dicen que distorsionan el mercado, ¿no?, porque favorecen comportamientos estratégicos, ¿no?, de derivar productos hacia tipos reducidos y reducidos, pues esto se podría compensar en la cesta básica, la renta básica, con un pequeño incremento. Nosotros calculamos que los 7.471 euros deberían incrementarse en aproximadamente unos 260 euros más al año, y esto generaría, por un lado, un coste adicional de la renta básica, pero por otro lado una muchísima mayor recaudación en IVA. Y la diferencia sería unos 10.000 millones adicionales que se podrían aportar para financiar la renta básica. La cuarta fuente de financiación alternativa podría ser un nuevo impuesto sobre la riqueza, ¿no?, un sustituto sobre el impuesto de patrimonio, ¿no?, que existía, que era un impuesto extraordinario, que se perdió, luego se recuperó, en algunas comunidades existe y en otras no.
Con datos de la encuesta financiera de las familias del Banco de España, que va sacando una encuesta en donde pregunta a las familias sobre qué patrimonio tienen, tanto en inmobiliario como patrimonio financiero u otro tipo de patrimonio, descontando las deudas y descontando el valor de la vivienda principal, lo que se obtiene es que solo con gravar con un 1% al 10% más rico de la población, y que además está entre el 10% de la población que recibe más renta, se podrían recaudar hasta 9.000 millones de euros adicionales. O sea, estamos hablando de que el patrimonio de este grupo de familias supera, prácticamente llega al billón de euros, ¿no? Y que podría ser gravado con un tipo del 1%, ¿no? Que es un tipo bastante razonable, ¿no? Sobre lo que se podrían pagar, ¿no? Otro sistema de generación de ingresos alternativos podría ser eliminar las deducciones vigentes en el impuesto de sociedades, que tiene todo un elenco de deducciones, y recuperar un tipo que hasta hace unos años era el tipo vigente para todas las empresas de este país, que era un 35% sobre los beneficios empresariales. Esto podría implicar pues una recaudación adicional de 12.000 millones. O sea, fijémonos que solo sumando estas 5 posibilidades podríamos alcanzar casi 50.000 millones de euros, que permitirían de sobras, ¿no?, financiar esta renta básica, ¿no? Por lo tanto, podríamos hacer una combinación entre parte pagada con un cambio en el IRPF, eliminando sobre todo las deducciones que son regresivas, y por el otro lado pues combinarlo pues con algún tipo de estos impuestos. Bien, luego, ya más allá de esto, tenemos otras posibilidades, como podrían ser pues impuestos sobre operaciones especulativas, ¿no? Y aquí el impuesto que está más, digamos, circulando, ¿no?, a nivel incluso internacional, es implementar un impuesto de transacciones financieras, ¿no?, que es un impuesto muy pequeño, pero que, como el volumen de transacciones financieras es muy alto, podría generar una recaudación adicional. No hemos puesto ningún número porque han circulado muchas versiones, ¿no?, que iban desde 5.000 millones hasta 800, por lo tanto es difícil saber finalmente qué posibilidades hay de recaudación, ¿no? Otro sistema para incrementar la recaudación sería eliminar el sistema de módulos del IRPF, que es un sistema que es como muy arbitrario, ¿no?, en donde no se declara por las ganancias, sino en función de una serie de criterios objetivos, pero que al final acaban convirtiéndose, ¿no?, en sistemas de escapatoria, ¿no?, para que algunas actividades empresariales paguen mucho menos de lo que generan en términos de rendimientos netos. Y ya para acabar, podríamos hablar, ¿no?, de la armonización fiscal internacional del impuesto de sociedades. Esto es un gran esfuerzo que se está haciendo incluso desde la Unión Europea, ¿no?, para que las empresas paguen sus impuestos allí donde generan el beneficio. En estos momentos sabemos que las grandes multinacionales tienen sistemas de derivación de beneficios hacia aquellos países en donde el impuesto de sociedades es más bajo, ¿no?, pues sea Irlanda, sea Luxemburgo o sea otros paraísos fiscales. También tenemos la lucha contra el fraude. Sabemos que en España pues, se ha cuantificado el fraude como aproximadamente un 25% del PIB, o sea, la economía sumergida que no paga impuestos, y que esto podría representar hasta 80.000 millones adicionales de recaudación. Obviamente con 80.000 millones ya podríamos pagarlo todo, no haría falta que hiciéramos nada, pero claro, estamos hablando de intangibles, ¿no?, y de situaciones hipotéticas que seguramente si se persiguiera el fraude, muchas actividades que se hacen ahora ya no se harían, y por lo tanto el impacto podría ser mucho menor. De todas formas, existen algunos estudios que dicen que, aun haciendo esto, el potencial de recaudación fiscal gracias a la lucha contra el fraude podría estar cerca de los 15.000 millones, entre 10 y 15.000 millones adicionales de recaudación, ¿no? Hemos de pensar que España es de los países que gasta menos en lucha contra el fraude en Europa, ¿no?, y por lo tanto pues podríamos mejorar mucho, ¿no? Y finalmente, un par de consideraciones más, ¿no? Una parte de la renta básica se podría pagar, por ejemplo, con moneda social, una moneda de uso local, y que permitiera pues hacer que el gasto se concentrara pues en los comercios de proximidad, etcétera, ¿no? Pero es que además existen métodos por los cuales esta moneda social podría tener una tasa de oxidación, que quiere decir un tipo de interés negativo que se va perdiendo valor conforme la moneda va circulando, lo cual permitiría abaratar el coste de la moneda sin afectar a la actividad económica, ¿no? Y finalmente también decir que, pese a todo lo que hemos dicho antes sobre la importancia de equiparar los tipos marginales o el tipo del IRPF de las rentas del capital o del ahorro con las rentas, con el resto de rentas,
Es verdad que cuando hemos analizado el total de las rentas y su división entre ambos tipos, únicamente el 6% de las rentas que se declaran en España son rentas del capital. Por lo tanto, si quisiéramos mantener cierto grado de separación entre los tipos a aplicar, el impacto sobre la recaudación sería muy bajo. Incluso se podría hacer dos tipos, ¿no? Un tipo equiparable al IRPF para aquellas rentas que no sean deslocalizables, pues las rentas sobre sociedades de patrimonio inmobiliario, sobre empresas industriales que están en el país, etcétera, y otro más sobre aquellos rendimientos que pueden ser más fácilmente deslocalizables, ¿no? Pues rendimientos financieros, etcétera, ¿no? Esto tendría un impacto bajo, pero aseguraría, ¿no? Pues que no hay estos defectos. Veamos ahora qué otras simulaciones permite hacer el modelo, ¿no? Ya hemos avanzado alguna de ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, el modelo permitiría implementar una renta básica en donde la renta básica fuera distinta en función del umbral de la pobreza de cada una de las regiones o comunidades autónomas, o según diferenciales específicos de poder adquisitivo. Un segundo elemento sería, que también hemos hablado, ¿no? De implementar varios tramos, o sea, no hace falta implementar un tramo único, un tipo único sobre todas las rentas, sino poder implementar diversos tramos para favorecer, por ejemplo, que la gente con rentas muy bajas, porque solo trabajan de manera estacional, estudiantes, temas turísticos, etcétera, pues que tuvieran una imposición más baja y favorecer este tipo de trabajo que también lo necesitamos, ¿no? O trabajo a tiempo parcial, ¿no? Luego también podríamos hablar del reparto del trabajo, ¿no? Para eliminar el paro, para reducir sustancialmente el paro. ¿Qué ocurriría si redujéramos el trabajo y los sueldos en proporción, pero compensáramos a la gente con una renta básica? Pues ahora veremos los resultados, ¿no? O lo que hemos dicho también de implementar una renta básica según el criterio de la OCDE, que es no una renta universal única para todos los adultos, sino coger la unidad familiar y repartirse una renta entre todos los adultos igualmente, pero en donde el primer adulto computa como un 100%, el segundo adulto o los otros adultos un 50% y los menores un 30%. Esto equivale a reconocer que hay unos gastos fijos del hogar y luego hay unos gastos variables en función del tamaño del hogar, ¿no? Esto haría, por ejemplo, que el coste de la renta básica bajara hasta un 22% respecto al coste de la renta básica universal e individual, y haría que el tipo impositivo bajara del 49 al 39%. Veamos un ejemplo concreto de cómo podríamos combinar una renta básica con el reparto del tiempo del trabajo remunerado. Podemos simular, a través de los programas que hemos realizado, de manera aproximada, una reducción de los rendimientos del trabajo del 15%. Esto querría decir más o menos que una jornada laboral de 40 horas, ¿no? Se reduciría a 34 y que los puestos de trabajo y que las horas liberadas se ocuparían, ¿no? Dando trabajo a parados, ¿no? Alternativamente, esto se puede combinar rebajando las cotizaciones sociales y compensar la menor recaudación con un mayor IRPF, ¿no? Porque se trata también de mantener, como hemos dicho siempre, la solvencia de todo el sistema de recaudación para seguir manteniendo el pago de las pensiones, el pago de la sanidad, de la educación, etcétera, ¿no? Claro, si nosotros reducimos el 15% el paro, o el equivalente a reducir el paro un 15%, estamos teniendo ya unos ahorros adicionales que se añadirían a los 92.000 millones en el año 2010 eran de 5.700 millones de euros. Este es el cálculo que hicimos sobre el ahorro que podríamos tener, ¿no? Y además en la simulación nos permitiría ajustar que esta reducción no se aplicara a toda la población. Por ejemplo, sabemos que hay ocupaciones que son muy difíciles de reducirle el impacto, ¿no? Un directivo de empresa, un autónomo, no le puede reducir un 15% en el trabajo. Por lo tanto, consideramos que solo lo aplicamos a un 50% de la población. Y con estas condiciones, ¿no? Mantenemos el coste laboral por hora, quiere decir que a las empresas no les afecta la competitividad, o sea, no estamos encareciendo el coste, lo introducimos simultáneamente con la renta básica y el resultado final es que los sueldos bajos y medios incrementan su ingreso neto, aunque haya una reducción del sueldo equivalente, ¿no? o que tengan que pagar un mayor IRPF. Y esto es lo mismo que hemos visto antes, pero explicado gráficamente, ¿no? En lugar de una renta básica individual sin reparto del tiempo de trabajo, aquí estamos aplicando un modelo un poco más complejo, ¿no? En donde combinamos una renta básica con un nuevo IRPF, con 3 tramos,
¿no? En donde aplicamos también un reparto del tiempo del trabajo al 15%, solo hasta la decila 50, o sea, hasta el 50% de personas que tienen rendimientos del trabajo, ¿no? Y están en la decila, en el 50% más bajo de ingresos. Bien, si nos fijamos aquí en las barritas, estamos muy parecido a la anterior diapositiva de gráficos, ¿no? Vemos que hasta la decila 80 salen ganando las rentas, obviamente salen ganando un poco menos que lo que ganaban antes, ¿no? Pero digamos los resultados son muy parecidos. Y quizás lo más interesante de esto es que el coste final de esta operación, lo tenemos abajo en los números más pequeños, es aproximadamente de 17.355 millones, que es un 1,7% del PIB. O sea, es la mitad del coste que tenía la implantación de la renta básica universal. Y esto de la renta básica universal individualizada, ¿no? Sin hacer estos ajustes. Claro, esto permitiría pues que el tipo, ¿no? El tipo medio que se aplicaría, ¿no? Pues a las rentas medias entre 3.000 y 70.000, el tramo medio sería el 39%, que es un tramo que también es muy interesante porque está por debajo ya de los tipos marginales que hay en el IRPF actual. Bien, las 4 diapositivas siguientes lo que son cálculos de escenarios alternativos como los que hemos considerado y que hemos calculado a través del programa de simulación, ¿no? En la primera diapositiva tenemos los 4 tipos, digamos, más básicos, ¿no? Que sería un escenario base, como el que hemos hablado, una renta básica universal e individualizada. La siguiente sería el escenario base con 3 tramos de imposición. El siguiente sería el escenario base con 3 tramos y un reparto del trabajo hasta la decila 50. Y el siguiente escenario sería una renta básica por hogar, ¿no? Con estos, aplicando el criterio de la OCDE. En la siguiente diapositiva lo que tenemos es, con todos los diferentes escenarios que hemos hecho, cuáles serían los mínimos resultados y los máximos resultados, ¿no? Que se podrían obtener, ¿no? Entonces vemos que en una situación de tipo único, en función de los parámetros que hayamos puesto y siempre bajo la restricción de que el sistema tiene que financiar el total de la renta básica que se ha decidido pagar, ¿no? Ya sea en su versión familiar o ya sea en su versión individual completa, estamos hablando de que los tipos oscilan entre el 37,5% y el 49%. Si aplicamos varios tramos, vemos que el segundo tramo puede oscilar entre el 36% y el 54%, y el tercer tramo entre el 45% y el 56%. El coste de los perdedores, o sea, lo que pagan de más, todas las contribuyentes que pagan más respecto a lo que pagaban antes, ¿no? Que la renta básica no les compensa, oscila entre los 17.000 y los 39.000 millones, que es entre el 1,7% del PIB y el 3,9% del PIB. Los declarantes ganadores oscilan entre el 61% y el 76%, y la población total ganadora, ¿no? Contando los que no estaban incluidos en la simulación, oscila entre el 80 y el 88%. Y el índice de Gini, que originalmente recordemos que era el 0,36, pues puede bajar hasta entre el 0,28 y el 0,23, ¿no? Digamos que hay, en función de los parámetros que se consigan, ¿no? Y luego tenemos 2 slides más, 2 diapositivas más, con otras simulaciones adicionales en donde podemos calcular, por ejemplo, qué ocurre si inyectamos pues, más dinero, ¿no? Como financiación externa basada en la recaudación de otros impuestos, ¿no? Como los que hemos visto antes, ¿no? Ambientales, impuestos al consumo, impuestos sobre el patrimonio, etcétera, ¿no? Entonces aquí podemos ver un poco cómo va afectando pues, a los tipos que habría que aplicar, al índice de Gini, el porcentaje de población ganadora, etcétera. ¿Vale? Bien, estamos acabando. Vamos a ver ahora algunas opciones o algunas preguntas que nos hacen, ¿no? Sobre el modelo y sobre todo cuál puede ser la viabilidad política de implementar esto, ¿no? Y luego acabaremos con una visión futura, ¿no? De por dónde creemos que puede ir esto, ¿no? De la renta básica si no conseguimos dirigirla de la manera que a nosotros nos interesa, que es implementar una verdadera renta básica progresista.